El Opus Posthumum de Immanuel Kant es una de las obras más enigmáticas y complejas de su pensamiento tardío. Se trata de un conjunto de manuscritos inacabados, escritos aproximadamente entre 1796 y 1803, que fueron publicados de manera póstuma y fragmentaria. En ellos Kant intenta desarrollar un proyecto filosófico que quedó inconcluso, establecer la transición entre los principios metafísicos de la naturaleza y la física empírica. Para comprender su sentido es necesario situarlo en relación con su sistema crítico, especialmente con la crítica de la razón pura y los principios metafísicos de la ciencia natural. En estas obras, Kant había establecido las condiciones a priori del conocimiento científico, pero no había explicado completamente cómo se pasa de esos principios formales a la experiencia concreta de la naturaleza. El Opus Posthumum busca precisamente llenar ese vacío. Uno de los temas centrales es la idea de una transición. Kant intenta mostrar cómo el sujeto trascendental no solo proporciona las condiciones del conocimiento, sino que también está implicado activamente en la constitución de la experiencia física. Esto supone una cierta radicalización de su pensamiento. El sujeto ya no aparece solo como legislador de las formas del conocimiento, sino como participante en un proceso dinámico que conecta lo a priori con lo empírico. En este contexto, Kant introduce el concepto de éter como un medio universal que permitiría explicar la continuidad de los fenómenos físicos. Este éter no debe entenderse simplemente como una hipótesis científica de su época, sino como un intento filosófico de pensar la unidad de la experiencia natural. El éter funcionaría como una condición que hace posible la interacción entre los cuerpos y la coherencia del mundo físico. Otro aspecto relevante es la creciente importancia del cuerpo. En estos manuscritos, Kant parece reconocer que el sujeto no es una instancia puramente abstracta, sino que está vinculado a su corporalidad. Esto sugiere también un desplazamiento respecto a su filosofía anterior, acercándose a una concepción más concreta y encarnada del sujeto. Sin embargo, el Opus Posthumum no constituye un sistema acabado. Su carácter fragmentario refleja tanto la dificultad del proyecto como el estado de salud de Kant en sus últimos años. A pesar de ello, estos textos han sido objeto de gran interés, ya que muestran un pensamiento en transformación, abierto a revisar sus propias tesis. En resumen, el Opus Posthumum representa el último esfuerzo de Kant por completar su sistema crítico. La obra La religión dentro de los límites de la mera razón de Immanuel Kant es un intento de reinterpretar la religión desde una perspectiva estrictamente racional y moral. Kant no rechaza la religión, pero sostiene que su verdadero sentido no debe buscarse en dogmas, revelaciones o instituciones eclesiásticas, sino en la razón práctica y en la moralidad. Una de las ideas centrales del libro es que la religión auténtica es en el fondo moral. Kant define la religión como el reconocimiento de todos nuestros deberes como mandatos divinos. Esto significa que no necesitamos recurrir a una revelación externa para conocer la voluntad de Dios, ya que ésta se manifiesta en la ley moral que la razón descubre en nosotros mismos. En este sentido, la religión no añade nuevos contenidos a la moral, sino que refuerza su obligatoriedad al interpretarla como expresión de una voluntad suprema. Otro concepto fundamental es el del mal radical. Kant sostiene que el ser humano tiene una tendencia innata a subordinar la ley moral a sus inclinaciones. Este mal no es simplemente una suma de malas acciones, sino una disposición profunda que afecta a la raíz de la voluntad. Sin embargo, esta inclinación no elimina la libertad. El ser humano sigue siendo responsable de sus actos y puede cambiar también su orientación moral. La superación del mal radical implica, por tanto, una revolución del corazón, un cambio en la máxima fundamental que guía la conducta.
En relación con esto, Kant introduce la idea de una comunidad ética o reino de Dios en la tierra. Esta no es una institución política ni una iglesia en sentido tradicional, sino una comunidad de individuos que actúan conforme a la ley moral. La religión racional apunta, por tanto, hacia la construcción de esta comunidad donde las relaciones entre las personas se basan en el respeto mutuo y la moralidad. Las iglesias históricas pueden tener un papel pedagógico, pero deben ser evaluadas según su capacidad para promover la moral. Kant también distingue entre religión verdadera y religión eclesiástica. La primera se basa en la razón y en la moral, mientras que la segunda se apoya en ritos, dogmas y autoridades externas. Aunque Kant no niega completamente el valor de estas formas históricas de la religión, advierte del peligro de que desvíen la atención de lo esencial. La fe auténtica no consiste para él en aceptar doctrinas, sino en vivir moralmente. Otro aspecto importante es la reinterpretación de conceptos religiosos tradicionales. Los postulados de la razón práctica en la filosofía de Immanuel Kant constituyen una pieza clave de su pensamiento moral. No se trata de conocimientos teóricos demostrables, sino de supuestos necesarios que la razón práctica debe admitir para que la moral tenga pleno sentido. Kant los desarrolla principalmente en su obra Crítica de la razón práctica. En primer lugar, es importante entender el contexto. Kant distingue entre razón teórica, que conoce lo que es, y razón práctica, que orienta lo que debe ser. Mientras la razón teórica no puede demostrar la existencia de Dios, la libertad o la inmortalidad del alma, la razón práctica los exige como condiciones para la vida moral. El primer postulado es la libertad, ya que para que una acción pueda ser realmente considerada moral, el sujeto debe ser libre. Si nuestras acciones estuvieran completamente determinadas por causas naturales, no tendría sentido hablar de responsabilidad moral. Por ello, aunque la libertad no pueda probarse empíricamente, debe ser asumida como condición necesaria de la moralidad. La ley moral, expresada en el imperativo categórico, solo tiene sentido si el sujeto puede elegir actuar conforme a ella. De esta manera, el segundo postulado es la inmortalidad del alma. Kant sostiene también que la moral nos exige una perfección completa, es decir, una adecuación total entre la voluntad y la ley moral. Sin embargo, esta perfección no puede alcanzarse plenamente en una vida finita. Por ello, la razón práctica postula una existencia indefinida del alma que permita un progreso moral continuo hacia la santidad. No se trata de una prueba de que el alma sea inmortal, sino de una necesidad práctica. Sin esta suposición, el ideal moral sería inalcanzable. El tercer postulado de la razón es la existencia de Dios. Kant introduce aquí la idea del sumo bien, que consiste en la unión entre virtud o bondad y felicidad. La moral exige que quien actúa virtuosamente sea digno de ser feliz, pero en el mundo empírico no siempre ocurre así. Para que exista, por tanto, una armonía entre moralidad y felicidad, es necesario postular o plantear la existencia de un ser supremo que garantice esta correspondencia. Dios aparece así como condición de posibilidad del orden moral del mundo. En conjunto, estos postulados no amplían nuestro conocimiento del mundo, pero sí expresan las condiciones necesarias para pensar coherentemente la moral. Son exigencias de la razón práctica que permiten sostener la responsabilidad, el sentido del deber y la esperanza en una justicia última. El libro La antropología en sentido pragmático de Immanuel Kant es una parte fundamental de su pensamiento que busca comprender al ser humano no solo como objeto de conocimiento teórico, sino como agente que actúa en el mundo. Esta concepción se desarrolla principalmente en su obra Antropología en sentido pragmático, donde propone un enfoque distinto al de la antropología fisiológica. Kant distingue entre una antropología fisiológica, que estudia lo que la naturaleza hace del ser humano, y una antropología pragmática, que se centra en lo que el ser humano hace de sí mismo como ser libre. Esta última no pretende describir simplemente las características biológicas o psicológicas
del individuo, sino ofrecer también un conocimiento útil para la vida, orientado precisamente a la acción. Por eso lo pragmático no significa práctico en un sentido técnico, sino relacionado con la capacidad del ser humano para conducirse en el mundo, en la realidad. En este contexto, la antropología pragmática analiza facultades como el entendimiento, la imaginación, la memoria y el deseo, pero siempre en relación con su uso en la vida cotidiana. Kant no busca construir una ciencia empírica en sentido estricto, sino proporcionar una especie de sabiduría práctica que permita al individuo conocerse a sí mismo y también desenvolverse mejor en la sociedad. Este conocimiento tiene un carácter reflexivo. El ser humano se observa a sí mismo como actor en el mundo teniendo en cuenta sus inclinaciones, pasiones y hábitos. Un aspecto clave es la importancia de la libertad. Aunque el ser humano está realmente condicionado por su naturaleza, también posee la capacidad de autodeterminarse. La antropología pragmática se interesa precisamente por este margen de libertad, por la posibilidad de educar el carácter y orientar la conducta. En este sentido, hay una conexión clara con la ética kantiana. El conocimiento de uno mismo es un requisito para actuar moralmente. Kant también presta atención a la dimensión social del ser humano. El individuo no vive aislado, sino en relación con otros, dentro de un entramado de normas, costumbres y expectativas. La antropología pragmática examina cómo las personas se comportan en sociedad, cómo se comunican, cómo gestionan sus emociones y cómo buscan reconocimiento. Este enfoque anticipa, en cierto modo, disciplinas modernas como la psicología social o la sociología. Además, Kant introduce una reflexión sobre el carácter y el temperamento. El carácter no es algo dado de una vez por todas, sino que puede formarse mediante la disciplina y la reflexión. Esto refuerza la idea de que el ser humano es responsable de sí mismo y de su modo de vida. El libro sobre la paz perpetua de Immanuel Kant es un ensayo político y filosófico publicado en 1795, en el que el autor propone las condiciones necesarias para alcanzar una paz duradera entre los estados. No se trata de una utopía ingenua, sino de un proyecto racional basado en principios jurídicos y morales. Kant organiza su propuesta en dos partes: los artículos preliminares que establecen condiciones negativas para evitar la guerra y los artículos definitivos que presentan las bases positivas para construir la paz. Entre los artículos preliminares, Kant señala que no deben firmarse tratados de paz con reservas secretas que permitan futuras guerras, ni deben existir ejércitos permanentes, ya que fomentan la desconfianza entre los estados. También rechaza la intervención violenta en los asuntos internos de otros países y la adquisición de estados como si fueran propiedades. Estas medidas buscan eliminar las causas estructurales de los conflictos o de las guerras entre países. Los artículos definitivos constituyen el núcleo del proyecto. El primero establece que la constitución civil de cada Estado debe ser republicana. Esto significa que debe basarse en la libertad de los ciudadanos, la dependencia de todos respecto a una legislación común y la igualdad jurídica. Kant cree que los ciudadanos, al ser quienes sufren las consecuencias de la guerra, serán más prudentes a la hora de decidir sobre ella. Además, el segundo artículo propone la creación de una federación de estados libres. No se trata de un Estado mundial, sino de una alianza voluntaria entre países que se comprometen a resolver sus conflictos por medios pacíficos. Esta federación funciona como un marco jurídico internacional que limita la violencia y promueve la cooperación entre países. El tercer artículo introduce el concepto de derecho cosmopolita, que se basa en la hospitalidad universal. Esto implica que cualquier persona tiene derecho a no ser tratada como enemiga cuando llega al territorio de otro Estado, siempre que se comporte de manera pacífica. Este principio anticipa ideas modernas sobre derechos humanos y globalización. Además, Kant subraya la importancia de la moral en la política. Rechaza la idea de que la política pueda separarse de la ética, defendiendo que las acciones políticas deben ser compatibles con principios morales universales.
La paz perpetua no es, por tanto, solo una cuestión de equilibrio de poder, sino de justicia. En conjunto, la obra plantea que la paz duradera es posible si los estados se organizan según principios republicanos, cooperan en un marco jurídico internacional y respetan ciertos derechos.